Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, continuamos entonces con esta primera gran doctrina del cristianismo que estamos estudiando, de que es la doctrina de la autoridad bíblica, de la autoridad de la Sagrada Escritura, y ya vimos qué significa eso y la doctrina de la inspiración de la Sagrada Escritura. Vamos a continuar entonces viendo cómo nuestra tradición cristiana ortodoxa, o sea, nuestra tradición cristiana apegada a la Biblia, eso es lo que significa ortodoxia, sana doctrina, ¿no es cierto? Eh, Significa adecuada enseñanza, correcta enseñanza, eso es lo que significa ortodoxia. Vamos a ver cómo nuestra tradición wesleyana, ¿ah? Juan Wesley era un cristiano protestante, evangélico, apegado a la ortodoxia del cristianismo. Vamos a ver cómo esta tradición entonces ha entendido esta autoridad bíblica. Eh, y para eso vamos a ver cómo Wesley entendía, o practicaba más bien, eh, llevaba a la práctica este principio de la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la autoridad de la Biblia. Eh, lo primero que hay que decir es que Wesley era un erudito de la Biblia. Él fue un gran estudioso, era una persona que estudió, se educó en, en la universidad, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Estudió mucho sobre teología, mucho sobre Biblia, leía y estudiaba las Sagradas Escrituras en sus idiomas originales, en hebreo, en griego, eh, y por lo tanto era una persona muy instruida, muy instruida. Aún así, con todo su gran conocimiento bíblico y doctrinal, eh, él se acercaba con mucha humildad a la Biblia, con una gran humildad. Entonces, eh, una de las primeras cosas que nuestra tradición cristiana nos enseña es que debemos, como cristianos, eh, tomar la Biblia con reverencia y con humildad. No obstante los conocimientos que tengamos al respecto, lo que hayamos podido estudiar, en fin. Eh, el problema doctrinal al que se enfrenta la iglesia cristiana a nivel universal, ¿no es cierto? Y en Chile también, uno de los problemas doctrinales que tiene la iglesia en la actualidad es el resolver la cuestión de la autoridad bíblica. Porque hay algunas iglesias que dan, lamentablemente, mayor autoridad a la iglesia misma, a la tradición a la que ellos pertenecen, a su denominación, a lo que los órganos internos de la iglesia determinan, y por sobre el texto de la Sagrada Escritura. Eh, y entonces uno de los dilemas de la iglesia moderna es precisamente determinar, bueno, la Biblia es verdad, no es verdad, la Biblia tiene la autoridad o no la tiene. Bueno, ¿quién gobierna? ¿Gobierna las escrituras, gobierna la iglesia o la iglesia gobierna las escrituras? Eh, es distinto, ¿no es cierto? Si uno asume una posición o la otra, porque si la iglesia es gobernada por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, bueno, entonces todo lo que haga la iglesia es juzgado a la luz del texto bíblico. En cambio, si es la iglesia la que gobierna las escrituras, bueno, las escrituras pueden ser eventualmente adecuadas, modificadas, para que concuerde con el quehacer de la iglesia. Es distinta una de otra posición. Wesley nos enseña, Juan Wesley, y toda la tradición de la que nosotros provenimos como iglesia wesleyana, nos enseña que tenemos que asignarle toda la autoridad final de todo lo que hacemos, de todo lo que creemos, a la Sagrada Escritura. Porque ahí está la norma, por así decirlo, que Cristo nos ha dejado, que los padres de la iglesia, los apóstoles de la iglesia nos enseñaron y que la iglesia ha
ha recibido y ha transmitido a lo largo de generaciones desde la fundación de la Iglesia por Jesucristo. Entonces, Wesley, lo primero que nos enseña Wesley es que él, con todo el conocimiento que tenía, ya lo dije, ¿no es cierto?, como erudito bíblico, él se acercaba a la Biblia con mucha humildad, con una gran humildad, desprovisto de toda arrogancia intelectual. ¿Bien? Fíjense que él en sus textos, en sus escritos, Wesley decía lo siguiente: Dios mismo ha condescendido a enseñarme el camino, para este fin vino del cielo, Él lo ha escrito en un libro, dame ese libro a cualquier precio, lo tengo, aquí hay conocimiento suficiente para mí, déjame ser hombre de un solo libro, refiriéndose por supuesto a la Biblia. Entonces él se rindió de manera reverente ante la autoridad de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, en la iglesia moderna también, y a lo largo de toda la historia de la iglesia han ocurrido estos problemas, pero en la iglesia moderna, los conflictos que nosotros enfrentamos actualmente, vemos que no siempre los cristianos le asignamos toda la autoridad a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay denominaciones, hay iglesias que están abriéndose, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que el matrimonio no sea solamente entre un hombre y una mujer, lo que contradice el texto de la Biblia, porque la Biblia dice claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, algunas denominaciones, algunas iglesias, se dicen ser cristianas y por lo tanto guiarse por el texto bíblico, pero sin embargo están introduciendo enseñanzas, doctrinas, filosofías, políticas incluso del ser humano en la iglesia por sobre el texto autoritativo de la palabra de Dios. Otra cosa que Wesley y la tradición wesleyana nos ha enseñado es que hay que estudiar la Biblia con gran diligencia, con gran diligencia. Tenemos que ser diligentes, o sea, activos, proactivos en el estudio de la Biblia. Fíjense ustedes que Wesley, siendo una persona muy educada, como ya había dicho, un gran erudito, se consideraba él ser hombre de un solo libro, a pesar de que había leído muchos libros, ¿no es cierto? Muchos libros, ya había además producido, él había escrito muchos libros también, y ayudado a editar otros libros, en total alrededor de unos 400 libros entre los que él produjo y los que ayudó a editar. Wesley se consideraba que él era hombre de un solo libro, refiriéndose por supuesto a la Biblia. Otra cosa que nos enseña la tradición wesleyana es que debemos considerar entonces a la Biblia, bien, esto Wesley no se perdía y lo remarcaba muy fuertemente, consideraba la Biblia como total autoridad, como total autoridad. Y él, en su desarrollo teológico, estableció que es posible conocer y llegar a saber que la Biblia tiene toda la autoridad a través de tres formas. Primero, porque la razón me dice que la Biblia es autoritativa, que la Biblia es verdad, que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Eso me lo dice la razón. También me lo dice la experiencia de los seres humanos, nosotros los cristianos, también nos pone sobre aviso de que la Biblia efectivamente contiene la verdad revelada de Dios. Y un tercer punto, la tradición de la iglesia también me va diciendo, ¿no es cierto?, las enseñanzas de los primeros cristianos y después de todas las generaciones de cristianos que han habido, me ha dicho que la Biblia es verdad. Entonces, Wesley escribió, por ejemplo, que las escrituras son la piedra de tope por la cual los cristianos examinan todas las revelaciones reales y supuestas. En todos los casos apelan a la ley y al testimonio y prueban a todo espíritu por las escrituras, por las escrituras. O sea,
no la experiencia que yo tenga o la experiencia que la iglesia tenga o las visiones que alguien tenga o las visiones que yo tenga van a estar por sobre las escrituras. Si están conformes a la escritura, entonces esas profecías, esas visiones, esas experiencias son verdaderas porque se condicen con la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. Entonces, uno de los peligros también que enfrenta la iglesia moderna, la iglesia actual, y también los ha enfrentado la iglesia a lo largo de su historia, eh, es que elevemos nuestro razonamiento por sobre la escritura. Muchas veces, entonces, nuestra razón, la razón de ser humano, ¿ah? La ciencia que el ser humano ha ido desarrollando en el tiempo, eh, trata de superponerse por sobre la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesús nace de una virgen, pero la ciencia nos dice, o sea, la razón humana nos dice que eso es imposible, que una virgen no puede concebir. O que la divinidad, ¿no es cierto? La eternidad, el ser todopoderoso, el que no tiene principio ni fin y que es infinito, el ser infinito y el ser eterno, se encarnó en un ser humano como era Jesús, que era plenamente Dios, pero también plenamente hombre o ser humano. Entonces, eso la ciencia nos dice que es imposible, que es contradictorio. Bueno, entonces, si elevamos la razón por sobre lo que la Biblia nos enseña, entonces le estamos restando autoridad a la Biblia y le estamos asignando toda la autoridad a la ciencia o a la razón humana. Sin embargo, nosotros sabemos que una virgen concibió y que la deidad se encarnó en Jesucristo. Entonces, asignamos a las escrituras toda la autoridad por sobre incluso la razón o la ciencia humana. ¿Bien? Entonces tenemos que optar. Y ahí está lo que habíamos visto en el primer video sobre la fe. ¿Ah? La voluntad, nuestra voluntad de confiar en que el texto me dice la verdad, aunque mi razón o la razón humana diga que eso no es posible. Eh, por otro lado, también a veces pensamos que la experiencia propia o la experiencia del grupo cristiano, la experiencia humana, se superpone por sobre las Sagradas Escrituras. Y así, por ejemplo, los cristianos que conocemos la Biblia, bien, y los que no la conocen, y los que no son cristianos, pero que algo conocen, también dicen, bueno, en realidad el pecado no tiene consecuencias. La Biblia dice que sí, el pecado tiene consecuencias y que son consecuencias nefastas para nosotros las personas, los seres humanos. Eh, Sin embargo, a veces nosotros pensamos que el pecado no tiene consecuencias, porque pecamos y no nos pasa nada. No nos pasa nada en lo inmediato, no nos pasa nada ahora. Pero nosotros sabemos que la Biblia, la palabra autorizada de Dios, dice que sí tiene consecuencias el pecado y es una consecuencia muy grave, que es la muerte, que es la separación de nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, aunque no experimentemos en lo inmediato las consecuencias del pecado, lo vamos a experimentar esas consecuencias en el tiempo o al final de nuestros días, porque Cristo volverá y habrá un juicio sobre todas las personas, ¿no es cierto? Y ahí también se verán las consecuencias de ese pecado. Wesley entonces pensaba que la Biblia era total y plenamente inspirada y contenía toda la verdad revelada por Dios. Una cuarta enseñanza que nos propone Wesley respecto de la autoridad de la Biblia es que él usaba la Biblia, la predicación bíblica, la usaba de una manera redentora. Él sabe o propone, ¿no es cierto?, nos propone a todos nosotros que debemos utilizar las Sagradas Escrituras de una manera redentora, para redimir a los otros. Ese es el sentido, dice Wesley, ¿no es cierto?, y la tradición wesleyana, de la iglesia,
del texto. El texto sagrado está ahí no para ser adorado como texto, sino que para ser usado de manera redentora, para dar la buena nueva, para evangelizar, para decirle a la gente que hay esperanza de salvación en Cristo Jesús, que es lo que relatan las Sagradas Escrituras. Entonces Wesley, él se dedicó, ¿no es cierto?, a ministrar a las personas más humildes de la Inglaterra de su época. Estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVIII. Y él, por ejemplo, en sus notas explicativas al Nuevo Testamento, dice que él predicaba principalmente para hombres sencillos e iletrados, que solo entienden su lengua materna y sin embargo reverencian, llaman la palabra de Dios y tienen el deseo de salvar sus almas. Entonces, el principal objetivo de los cristianos, según Wesley y según nuestra tradición, es salvar almas. Quería ayudar a la gente común y corriente a que entendiera la Biblia para entender el camino de salvación que está escrito en ella y conocer a Cristo y por lo tanto alcanzar la salvación, ser redimidos, usar la Biblia de manera redentora. La filosofía actual nos propone a veces que cambiando las condiciones de la humanidad, cambiando las condiciones de los seres humanos, ¿no es cierto?, cambiando las condiciones sociales en que vive la gente, las personas van a cambiar. Sin embargo, la Biblia, Cristo, la Iglesia, Wesley, nos enseñan que es al revés, que cambiando las personas podemos cambiar o generar nuevas condiciones de vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar nosotros. Y esa es la tarea, cambiar y ser redimidos por Cristo, redimidos del pecado, de la culpa del pecado, ¿no es cierto?, y del poder del pecado. Una quinta enseñanza práctica respecto de las Sagradas Escrituras que nos enseña Wesley tiene que ver con justamente la aplicación práctica de la Biblia. Tenemos que, Wesley decía que lo más importante es predicar a las personas para salvar las almas. Expresó, por ejemplo, en sus sermones, lo siguiente, dice: yo expuse la verdad simple para gente simple, por lo tanto me abstengo de todas las especulaciones filosóficas, de todos los razonamientos intrincados, complejos, y en la medida de lo posible, incluso de estudios más elaborados. ¿Por qué? Porque él quería una religión práctica, enseñarle a la gente que a través de las Escrituras podía obtener la salvación, conociendo a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, profesando fe en Jesucristo y alcanzando la santidad por medio de ese conocimiento y de la práctica religiosa. Entonces, Wesley entendía que el propósito de las Escrituras también es no solo un propósito redentor, sino que además un propósito práctico. Y ese propósito práctico es que las Escrituras lleguen a la gente, lleguen al pueblo de Dios y enseñárselas para que ellos alcancen la salvación. Finalmente, otra de las cosas que hizo Wesley o que enseñó Wesley con respecto a la autoridad de las Sagradas Escrituras es que debemos leer la Biblia y predicar la Biblia de una manera devocional. Y para eso él estableció sugirió a nosotros, a la tradición que venimos de esa época, ¿no es cierto?, venimos de la tradición wesleyana, a hacer ciertas cosas con la Biblia. Por ejemplo, a establecer un tiempo aparte, si es posible, para leer la Biblia cada mañana y cada tarde. Eso es lo que hacía Wesley y lo que hacían sus amigos, ¿no es cierto?, sus seguidores en sus primeros tiempos. Leer la Biblia en lo posible cada mañana y cada tarde. Si es posible, dice Wesley, lee un capítulo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Bien. La otra regla o sugerencia que hacía Wesley es leer la Biblia con un propósito de conocer la voluntad entera de Dios y con la determinación además de hacer esa voluntad. O sea, leer la Biblia con la intención de conocer la voluntad de Dios, pero además con el propósito de hacer esa voluntad una vez que la hemos conocido. Cuarta regla o sugerencia de Wesley, decía que para conocer la voluntad de Dios es necesario prestar atención a la conexión y armonía que hay entre todas las doctrinas que enseña la Biblia.
Esto es lo que en teología se denomina la analogía de la fe. O sea, iluminar cada una de las doctrinas por las otras doctrinas que nos enseña la Biblia. Así, por ejemplo, la doctrina del pecado original, iluminarla con o concordarla y armonizarla con la doctrina de la justificación, con la doctrina del nuevo nacimiento, de la santidad interior y exterior, en fin. Entonces, eh, hay que buscar una conexión entre todas las enseñanzas de la Biblia al momento de arremeter el estudio de la Biblia. En quinto lugar, Wesley nos sugiere además que debemos orar antes y después de leer la Biblia. Orar, ¿para qué? Para pedir que el Espíritu Santo, que es aquella persona de la Santísima Trinidad que ha inspirado las Escrituras, que ha inspirado la Sagrada Escritura, que ese mismo Espíritu Santo nos ayude a nosotros a comprender, nos ilumine a nosotros para poder comprender el mensaje de esa Sagrada Escritura. Finalmente, y esta es la sexta sugerencia que nos hace Juan Wesley, es que al momento de estudiar la Biblia, nos autoexaminemos también y veamos si en nuestro interior, nuestro corazón y nuestras acciones exteriores, nuestras acciones con los demás, se condicen con lo que hemos estado leyendo en la Sagrada Escritura. ¿Cómo estamos nosotros? Eh, ¿Cómo estamos en nuestra santidad, en nuestra relación con Dios interior, nuestro espíritu con el Espíritu Santo y nuestra relación con los demás? ¿Cómo está? ¿Nos parecemos o no nos parecemos a Cristo? Cada vez la intención es que cada vez más nos parezcamos a Cristo y cada vez seamos menos el hombre pecador que se ha arrepentido, ¿no es cierto? Sino que seamos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. En resumen, hemos estudiado hasta aquí la primera de las doctrinas fundamentales del cristianismo, insisto, entendido de una manera ortodoxa, es decir, de una manera correcta, de la manera que tradicionalmente la Iglesia ha entendido que es la verdad, que es sana, y que Jesucristo, los apóstoles, los padres de la Iglesia y la tradición de la Iglesia nos ha enseñado a lo largo de la historia. Y esta doctrina es la doctrina de la autoridad bíblica, que asigna a las Sagradas Escrituras toda la autoridad en cuanto a lo que debemos creer y a cómo debemos comportarnos, y que esa autoridad es derivada de la inspiración que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha puesto sobre las personas que han escrito los libros de la Biblia para consignar en ellos la verdad que Dios ha querido revelarnos y que finalmente fue perfectamente revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, que Dios les bendiga y la próxima semana, si Dios quiere, veremos la segunda gran doctrina que todo cristiano debe conocer, ¿no es cierto?, que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Que Dios les bendiga, queridas hermanas y queridos hermanos.